Walker trata de integrar esa idea del artista como trabajador dentro de la historiografía de clase de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso he interpretado a través de un robot toda una serie de colecciones de iconos de la historia de los trabajadores, pósters, eslogan, algún tipo de gráfica que ya han aparecido en las fábricas, con reivindicaciones propias de los artistas como trabajadores, donde están reivindicando que se pague a los artistas, el salario de los artistas, las condiciones de trabajo de los artistas dentro de los procesos culturales o de la industria de la cultura, tanto que se habla de una industria de la cultura.